Bienvenidos a la vereda Mercadillo, agradecerles que estén por este lugar grabando las actividades de nuestro campo. Mi nombre es Israel Ariza, soy representante legal de una asociación que representa varios productores agropecuarios y pues bueno, soy una persona que me he dedicado durante muchos años, más o menos 20 años, a estudiar el tema de los cultivos de las fibras naturales y de cómo encontrar alternativas que hagan viable nuestro campo, que le den la oportunidad a la gente del campo de cambiar su estilo de vida, de mejorar esa calidad de vida que a veces es un poquito precaria, pero a veces es por falta de conocimiento y por falta de pronto de oportunidades. Y ese es mi objetivo, brindar una alternativa nueva, diferente, que haga que nuestro campo, como decía ya, sea viable y que le dé una alternativa a nuestra juventud para que se quede acá y no se vaya o no migre a las ciudades. El cultivo del bijao es una planta silvestre prácticamente en todo, desde el clima medio hasta cualquier, digámoslo así, hasta el clima caliente se produce, se da en diferentes variedades y es una planta con unas características únicas. Su hoja se utiliza acá en la provincia de Vélez en la industria de la guayaba y el bocadillo como empaque natural. Y pues también después de un tiempo para acá, después de estudiar muchas alternativas, descubrimos que el bijao también se pueden sacar fibras que pueden servir de materia prima para la celulosa, para productos biodegradables, para desechables, y también hay la gran oportunidad, con un proceso un poquito más avanzado, de también extraer del cultivo sus fibras para producir textiles. Entonces el bijao, podríamos decir que a largo plazo se convertirá en esta región en la alternativa para mejorar la calidad de vida de nuestro campo. El cultivo de bijao, durante 162 años, la historia en nuestra provincia se ha utilizado como empaque del bocadillo veleño. Esta hojita blanca que de pronto en diferentes partes del mundo encuentran un bocadillo veleño, esta hojita es precisamente este cultivo que tenemos aquí a mano izquierda. Y pues después de un proceso de transformación se le da un blanco, de tal manera que termina utilizándose para este proceso de lo que es la industria del bocadillo en la guayaba. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con cultivo de bijao como tal, de la diferencia que hay entre tener un cultivo como este, que es un cultivo tecnificado, y lo que hay de cultura normal, casi por lo general, a nivel general, inclusive en otras partes del país, en donde se tiene como algo silvestre, sin ninguna clase, digámoslo así, de tecnificación. En este caso, nosotros miramos un cultivo tecnificado, un cultivo en donde se siembra a cierta distancia, con unas características especiales, con el propósito de que el cultivo de bijao, la planta de bijao, entre más sol le dé a la raíz, más produce. Y en el bijao tenemos una particularidad, y es que el bijao es una planta dominante. ¿Qué es que sea una planta dominante? Ella no deja salir, ella compite por luz y ella busca eliminarle o impedir que cualquier otra planta que nazca cerca de ella no tenga luz. Entonces el bijao termina por dominar el plátano, el café, inclusive hasta las propias demás plantitas que salen por debajo de él. Después de un tiempo, un cultivo de bijao ya ni siquiera por debajo sale ninguna planta, porque el bijao no le deja entrar luz. Entonces de eso se trata. En este caso, como les decía, tener un cultivo así tecnificado produce 3 veces más que lo que produce un cultivo tenido de manera silvestre, sin ninguna clase de cultivo. Para hacer el cultivo nosotros utilizamos una plantica, una rizoma que tiene en la parte de abajo, y de ahí el bijao sigue creciendo y él se sigue multiplicando. En este caso, este cultivo se sembró de a una plantita, y hoy por hoy ya vemos una planta más o menos de 1 metro de ancho,
entonces pues es una planta que va avanzando y se propaga de esa manera. Entonces esas son una de las características que tenemos en este cultivo. Aquí en la provincia de Vélez, en donde el 98% de su uso es exclusivamente para el sector de la guayaba, pues tiene que llegar a una hoja en perfecto estado, sin ninguna clase de hueco o cualquier partida o rotura que pueda tener la hoja. Entonces por eso preferimos esta variedad, que es blanco, y se deja manejar muy bien. Al momento de procesarlo, él queda totalmente maleable, blanquea más, entonces esas son las diferencias. También pues el bijao se le damos otros usos, pero aquí en la provincia principalmente el 90% se utiliza es para la industria del bocadillo, el bocadillo veleño. Más o menos la industria del bocadillo está moviendo alrededor de 900, estamos hablando de que casi aquí se mueven mensualmente alrededor de 450 toneladas de producto de este. Entonces hoy por hoy hemos pasado de tener unos cultivos silvestres a tener cultivos tecnificados. Ya llevamos más o menos 6-7 años largos después de capacitaciones con el SENA, en la que logramos entender que el bijao, entre más luz le dé al pie de la mata, más produce y aumenta la calidad. Entonces ya llevamos un buen tiempito, le invitamos a las personas que viven de este cultivo que lo tecnifiquen, porque con seguridad les va a dar 3 veces más de lo normal cuando se tiene en condiciones silvestres, sin ninguna clase de manejo. Entonces es eso, invitar a que cada día tecnifiquemos, y a veces, aunque la cultura sea otra, nos han enseñado quizá de que hay que aprovechar el 100% de los espacios, y a veces terminamos, por querer producir más, terminamos produciendo menos. El cultivo de bijao se da digámoslo así, puede ser en lo húmedo, en lo seco, se da en cualquier clima, pero él prefiere los terrenos más bien húmedos, sin que se exceda de esa humedad. El cultivo de bijao es una planta que su principal fuente de alimentación es el nitrógeno. Entonces tiene la gran ventaja pues que sus productos, digámoslo así, sus desperdicios como tal, pues él los toma como alimento. Entonces la fertilización hoy por hoy pues está en estudio. Lamentablemente tenemos que reconocer que el cultivo de bijao no ha sido reconocido por el Ministerio de Agricultura como cultivo, por lo tanto la información técnico-científica es muy poco. Se trabaja pues con lo que de pronto nosotros mismos estamos haciendo, las investigaciones que nosotros mismos hacemos, pero el cultivo de bijao sí principalmente requiere de nitrógeno, de algo de fósforo, y pues porque principalmente buscamos que tenga bastante hoja. Entonces pues esas son las características especiales. Hay algunos terrenos que son demasiado ácidos. Cuando los terrenos son ácidos, pues es necesario hacer correctivos, pero el cultivo de bijao de por sí se da en cualquier terreno. Entonces pues esas son las principales condiciones de un terreno adecuado para tener un cultivo en excelentes condiciones. La hoja de bijao tiene unas características especiales, deja un sabor único a los alimentos que se envuelven en ellos, y tiene una particularidad única, y es que la hoja de bijao no suda. Inclusive, por ejemplo, una de las grandes ventajas del bocadillo es que cuando el bocadillo se exporta a otros países y el bocadillo tiene que pasar por el mar, en donde la temperatura se eleva bastante, ningún otro empaque ha logrado pasar la prueba porque suda, y al sudar eso transfiere al producto final, mientras que el bijao no. El bijao puede someterse a cualquier temperatura. Con un alimento envuelto en hoja de bijao se puede someter a cualquier temperatura y no interfiere en el sabor del producto como tal. Entonces esas son características.
Ahora vamos a hablar de una afectación de nuestros cultivos de bijao. Como pueden ustedes ver, hay una afectación bastante avanzada en nuestros cultivos de bijao. Este es un hongo que llegó hace más o menos unos 7 años y pues lamentablemente el hecho de que el cultivo el bijao no sea reconocido como cultivo, pues no hay investigaciones. Lo poco que se ha podido hacer lo hemos hecho la asociación de nosotros, Agroacampo, con recursos propios, pagándole al ICA para que nos haga las investigaciones del caso. Por hoy podemos decir que esto es un hongo que está afectando el cultivo y sí le pedimos al gobierno que nos ayude, puesto que muchas de las familias y el bijao hace parte de la economía de nuestros municipios, hace parte en gran manera de ese reglón económico de cada uno de los 5 municipios que trabajamos con el cultivo de bijao. Es que aquí en la provincia tenemos otro gran problema y es los cambios climáticos, especialmente el tema del granizo. Si el gobierno reconoce el cultivo el bijao como cultivo, podríamos hablar de la creación de un seguro que nos diera la oportunidad de asegurarle el cultivo, así sea transitoriamente, de tal manera que cuando vengan estas afectaciones como estas enfermedades, pero también como el granizo que nos está afectando a veces hasta 3 veces al mes en algunos sectores y nos tiene prácticamente quebrados por el tema, entonces quisiéramos poder mirar y si el cultivo, si el ministerio reconoce el cultivo de bijao, entonces podríamos pensar en generar un seguro para este tema de las afectaciones climáticas que son como granizo y a veces el viento. Entonces, hacer un llamado al gobierno para que nos eche la mano en este sentido. Sin embargo, con el cultivo y con la hoja afectada se está intentando avanzar hacia otras direcciones de tal manera que toda esta materia prima que se pierde por afectaciones climáticas pues podría utilizarse. Entonces, ojalá este programa sea como el inicio para que hayan esas inversiones de parte del Ministerio de Agricultura en el tema de las enfermedades. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de la hoja de bijao para que después de ser verde llegue a este estado blanco. El bijao se compra por arrobas por peso, luego se lleva a una caldera donde se cocina durante 40 minutos a 1 hora. Después de eso hay que pasar a lavado, la hoja se lava hoja por hoja, es un trabajo bastante dispendioso. Después de este lavado se lleva al lugar donde se tiende para que blanquee. El contacto de la hoja blanquea por el contacto del piso con el rocío de la noche. Eso hace, y el sol, se mezclan las 3 cosas y terminan volviendo una hoja de bijao blanca. Por eso quisiera hoy de pronto tratar de concientizar un poquito. Cuando uno compra un bocadillo en cualquier lugar, lo que normal hace es compró su bocadillo, se echó bocadillo al hombro y hace esto, botó ese pedacito sin siquiera a veces tener el conocimiento de dimensionar la cantidad de trabajo que tiene ese producto, esa hojita. Como les decía, después de estar ya tendido, que es lo más duro, que se llama palmeado, que es lo que nosotros, bueno, aquí los que procesamos llegamos a este punto, que es llevar la hoja después de a los 3-4 días, hay que madrugarse a levantar en las horas de tipo 3-4 de la mañana, que la hoja por el rocío ya se ha vuelto totalmente maleable, se puede arrugar de la manera que sea y ya no se parte. ¿Qué se hace con eso? Como la hoja se extiende así abierta, ¿qué se hace? Sencillamente se vuelve así, se palmea, que es que quede así, dobladita, para ya luego llevarla donde se está procesando, que es con un cuchillo bien afilado, quitarle la vena y queda esto así libre. Y ya después de eso entonces va de acuerdo a lo que la fábrica de bocadillo pide sus medidas. Hay diferentes clases de medidas de acuerdo al producto que se quiera y allí se recorta. Por lo tanto, es mucho el trabajo que tiene. Y un dato muy curioso,
de una carga de 10 arrobas de bijao que se compra en verde, terminan saliendo de 12 a 15 libras máximo para llevar a la bocadillería. O sea, de 10 arrobas termina reduciéndose a 10 o 15 libras. Entonces es un desperdicio bastante grande. Estamos hablando de que casi se desperdicia entre el 70 y el 80% de producto que queda por ahí. De ahí que estamos buscando y luchando para que ese subproducto de eso se pueda hacer algo. Esa es nuestra apuesta a futuro y ya pues estamos avanzando en el tema, de tal manera que ese producto, ese sobrante se le pueda también dar un uso, ¿cierto? De otro lado también cabe aquí decir que quizá dentro de la cadena de la guayaba y el bocadillo, uno de los sectores menos favorecidos es el de los cultivadores de guayaba y de bijao, principalmente de bijao, perdón, porque el precio no se ajusta a tanto trabajo que tiene. Entonces, quizá una de las grandes inconformidades que hay de parte del gremio de quienes procesan es decir que, por ejemplo, cuando sube el azúcar, ese incremento del azúcar se lo trasladan al productor de bijao. Entonces, hay como una especie, digámoslo así, de inconformidad al respecto. Entonces, nos estamos organizando de tal manera que se puedan estabilizar los precios y pues que todos trabajemos al gana-gana. A eso se le está apuntando a través de diferentes asociaciones y organizaciones, de tal manera pues que este trabajo signifique principalmente lo que tiene que ver con el blanqueado del bijao, que es una de las inconformidades que hay. Entonces, ya luego pues con el subproducto se están haciendo otras cosas que ya en agosto ya le vamos a contar de qué se trata y en qué se está utilizando. Ahora vamos a hablar de otros subproductos que también elaboramos a base del bijao. Como les contaba, pues el 80% de la materia prima que se lleva para el tema de la industria del bocadillo pues se pierde. Estamos utilizando solo el 20%, entonces pues nosotros como campesinos y en busca de encontrar una alternativa que le dé uso a ese subproducto, a todo ese desperdicio, estamos empezando a elaborar productos biodegradables, desechables. En este caso nosotros elaboramos platos desechables, esto es el bijao al 100%, y producimos estos platos desechables, pero también aparte de esto se produce toda clase de desechables y de cartón, de bolsas, y con la avena del bijao también estamos elaborando, canastos, bolsos, una serie de clase de materas, diferentes recipientes que nos ayudan de pronto a darle consumo a ese subproducto que queda cuando se procesa el bijao. Entonces, esas son cositas pues que estamos implementando en busca de mejorar nuestra calidad de vida y de darle un mejor uso a este producto. Hay otro producto que estamos empezando a utilizar, que esto es a nivel artesanal. Nosotros anhelamos llegar a la parte industrial y de ahí que empezamos a elaborar esto que es celulosa. Esto ya es celulosa de bijao. Sacar celulosa de los subproductos del bijao para reemplazar en gran manera o en parte, porque no se podrá al 100%, pero sí debe reemplazar la tala de árboles por este subproducto que es ya la celulosa. Ya lógico, una vez se saque la celulosa, pues de allí en un proceso mucho más avanzado pues sacaremos papel industrial y otra serie de elementos que podríamos llegar a utilizar en busca del mejoramiento del cambio climático y el medio ambiente. Entonces nosotros pues le apuntamos a eso. El cultivo de bijao es un cultivo 100% amigable con el medio ambiente. ¿Por qué 100%? Porque un cultivo de bijao ayuda a la producción de agua, mejora las cantidades de producción de agua, mejora la producción de oxígeno al medio ambiente. Entonces, el cultivo de bijao, por eso podemos decir que es un cultivo 100% amigable con el medio ambiente. De ahí que este es un cultivo que a futuro
terminará por implementarse en gran escala por los grandes beneficios que tiene. Entonces esperemos que pues a través de este programa podamos nosotros como campesinos tener mucho más apoyo para poder crecer, para poder innovar y poder hacer transferencia de tecnología a nuestros cultivos y a los procesos de tal manera que podamos avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida y el aporte al medio ambiente. Entonces, damos un agradecimiento muy especial al programa, a TV Agro, a estas personas que tuvieron a bien tenernos en cuenta para llevar a cabo esta información que pueda ser de interés para cualquier persona. Mil gracias. Si por cualquier razón desean comunicarse con nosotros, y sería muy bueno que quien vea, de pronto quien quite que una persona, un empresario grande que vea este programa y quiera contactarse con nosotros para que nos apoyen en el tema de celulosa, que es a lo que principalmente le estamos apuntando, porque es de la manera que más hacemos aporte tanto al medio ambiente como al desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro teléfono, si alguien nos quiere contactar, 312-479-3618, o si no, tenemos el correo de la asociación que es asoagrocampo@22gmail.com.